Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles la palabra del día. Hay vida en la palabra de Dios, hay riquezas en la palabra de Dios. Las riquezas de Dios, del reino de Dios, son diferentes. No es por oro y plata. Las riquezas de Dios es a través de la sangre de Cristo. Ese es el valor que Dios mira, que acepta cuando nosotros le damos a Dios. No podemos ofrendar a causas, a ministerios, a organizaciones, al gana de proyectos de Dios, o inclusive que no sean de Dios. Nosotros damos, pero si le queremos verdaderamente dar a Dios y que Dios vea nuestra ofrenda agradable y aceptable delante de Él, es a través de su Hijo, de su sangre, de la sangre que Jesús derramó por nosotros. Por su sangre nos redime, nos puede pagar para nuestra salud, nuestra vida. Hay muchas redenciones a través de la Biblia que se pueden ver, de ofrendas que se daban, que ya no se dan, pero que se daban, que Dios las aceptaba por un tiempo. Pero Dios dijo, Jesús vio en su gloria y dijo: ofrenda y sacrificios no aceptables, pero he aquí, has preparado un cuerpo para mí, y aquí vengo a hacer tu voluntad. Entonces Jesús fue enviado. Una de las cosas tremendas que hemos estado viendo es cuando Israel sale de Egipto. El propósito de Dios era que se metieran a la tierra prometida, que obtuvieran descanso para sus almas, que pudieran experimentar la abundancia de Dios. Y una vez que estuvieran en la abundancia de Dios, lo vemos en Deuteronomio, Dios marca ordenanzas, mandamientos, que si el pueblo de Israel cumple, los hará estar bajo la abundancia de Dios. Pero si no los cumplen, vendrán sobre ellos maldiciones. Y estas maldiciones traen pobreza física, espiritual, todo. Pero sucedió cuando Israel, la primera generación que salió de Egipto, no pudo entrar a la tierra prometida. No encontró paz, no encontró descanso. Vivieron bajo la ira de Dios por 40 años. Los hijos entraron. José y Caleb fueron los únicos que entraron. Ni aún Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Josué y la nueva generación entró. Ellos entraron a la tierra prometida, y ahora venía la segunda parte, que era permanecer en el descanso de Dios, permanecer en la abundancia de Dios, permanecer en la tierra prometida. Y a través de eso, de la única manera que podían permanecer es cumpliendo los mandamientos, siendo agradables a Dios. Pueden mantener la bendición. Pero si no lo hacían, en Deuteronomios habla de las maldiciones que vienen sobre ellos por no obedecer. Pasa el tiempo, transcurre el tiempo, llega el tiempo del oro. Salomón establece un reino de Israel glorioso, un templo hermoso, un reinado exquisito. Desde ahí es el punto máximo. De ahí desciende los siguientes que toman parte del reino. Generaciones de Salomón, de David, son maldecidos por Dios porque se portaron mal, porque no cumplieron con Dios. Entonces viene una decadencia. El pueblo de Israel es echado, es llevado a Babilonia. Al fin Dios tiene misericordia, los restaura. Bueno, para el tiempo cuando aparece Jesús en la escena, el pueblo de Israel piensa que ya está en buena posición. Lo más principal sucede: no reconocen al Mesías, no aceptan al Mesías, lo rechazan, y ahora viene otra destrucción, de tal manera que el pueblo de Israel deja de existir por años, hasta en 1948, que volvió a ser nación. Dios tiene misericordia otra vez y los vuelve a traer a la tierra, y ahora están en victoria. Pero este es por la misericordia, es por las riquezas que existen en Dios, en su amor, en su bondad. Entonces
Esas son las riquezas que suceden en el año 1948. Pero uh, hay una... Hay, Israel todavía no acepta a Jesús como Mesías. Todavía están esperando un Mesías. Todavía están esperando un regreso. No porque Israel no acepta al Mesías, a Jesús como el Mesías, significa que Jesús no sea el Mesías. Ya es el Mesías. Ahora está un plan de redención, un plan que ha estado funcionando por 2000 años, donde Dios está sometiendo a sus enemigos debajo de sus pies, enemigo por enemigo. Dios está trabajando. Entonces ya hemos venido viendo cómo Dios redime a través de sus riquezas. Entonces dice Efesios 2:7, dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es las riquezas de Dios que existen en la sangre de Cristo. Cuando uno piensa en la sangre de Cristo, esas es las riquezas del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Ese es donde Dios actúa, donde Dios trabaja, donde Dios provee, porque hay un medio donde Dios puede obrar. De lo contrario, no hay una forma de pagarle a Dios con dólares. Ya no hay ofrendas donde se podían traer animalitos. Ya no hay ofrenda. Ese sistema se terminó cuando Jesús vino a 2000 años. Se terminó. En el año 70 terminó el templo. Ahora todos vienen bajo Jesús, bajo sus riquezas. Entonces Pablo en la carta de los Romanos habla en este nuevo pacto, donde los judíos no es la ley que ahora hace que tú puedas ganar, que tú puedas pagar por medio de tus sacrificios espirituales y puedas dar a Dios un pago. Ahora no es por la ley, ahora es por Cristo, es por su obediencia, por su trabajo, por las cosas que Jesús ha hecho. En Jesús están las riquezas, en su sangre, en su carne está la riqueza para nosotros, y nosotros las creemos por la fe. Romanos 2:12 dice, por lo cuanto no tienes excusa, hombre, con quien quiera que seas tú, que juzgas, pues el juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque si tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, ¿haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad que Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, más por tu causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él perseverancia en hacer el bien buscan gloria. A los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Antes de entrar al versículo 8, Dios viene un juicio. Ayer vimos cómo somos redimidos por la sangre de Cristo de los juicios de Dios, del juicio de Dios. El que se esconde en Cristo no es redimido por la sangre de los juicios, pero el que no sigue en juicio, aunque su vida se mire muy bien, llega un momento de juicio y no escapa. Entonces, pero ahora en Cristo Jesús es tiempo de explotar las riquezas de su gloria. Versículo 8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente, también el griego. Porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, aquí la cuestión no es
el que peca o no peca, todos pecamos. Ahora la cuestión es creer correctamente, tener la misma fuente de justicia que es Cristo, agarrar de sus riquezas que existen en gloria, que fueron dadas a nosotros. Si Jesús no nos negó a su Hijo, cuánto más no nos dará con Él todas las cosas. Un carro, una casa, salud, todas las cosas, escape de la muerte, todas las cosas vienen a través de Cristo. Entonces, no podemos decir que la sanidad es más alta que Cristo. La sanidad es más baja que Cristo. Entonces, si te dio a Cristo, te va a dar sanidad. Si te dio a Cristo, te va a dar provisión. Si te dio a Cristo, ¿por qué? Porque Cristo es mayor. Entonces, ahora es tiempo que explotemos y disfrutemos de las riquezas que hay en Cristo Jesús, que son a través de su sangre. Y esas se convierten en bendiciones físicas, espirituales, emocionales en nuestra vida, en la familia de nosotros, en las cosas que nos pertenecen, se convierten en físicas, pero vienen de la fuente de su sangre, vienen de lo que Jesús proveyó. Gloria a Dios por eso. Solo en Jesús hay riquezas. Las demás riquezas de la tierra no son riquezas, esas son temporales, perecen, pero las riquezas de su sangre te van a dar las riquezas de la tierra y más. Así que disfruta de las riquezas de su sangre, de su carne, de su espíritu. Esas son las riquezas mayores que pueden haber, que te van a sacar en victoria. Así que eso es todo por el día de hoy. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye.